En este video vamos a hablar de la Revolución Francesa, pero antes vamos a explicar qué es una revolución. Una revolución es un proceso de cambios profundos que se desarrolla durante un periodo de tiempo más o menos corto, en uno o más ámbitos de la actividad humana, como por ejemplo la política, economía, sociedad, cultura, etc., que altera el normal desarrollo de los acontecimientos. Una revolución marca un antes y un después. Ahora hablaremos de los antecedentes de la revolución. Uno de estos fue el antiguo régimen. Se le denomina así al estado político, social y económico por el que atravesó Francia antes de la Revolución. Dicho estado se caracterizó por el predominio del absolutismo real, así como las injusticias, las desigualdades y los privilegios. El próximo antecedente del que hablaremos será la Revolución de las 13 colonias norteamericanas. El proceso revolucionario que se gestó en América del Norte hacia la segunda mitad del siglo XVIII fue encabezado por los habitantes de las 13 colonias inglesas, como respuesta a las medidas políticas y económicas que impulsó Jorge III, rey de Inglaterra. Tras diversas acciones de rechazo a las mismas por el gobierno inglés, los colonos, que fueron dirigidos como personas como Thomas Jefferson, George Washington y Benjamin Franklin, decidieron declarar su independencia el 4 de julio de 1776 y construir el primer país libre del continente americano, Estados Unidos de América. Bueno, ahora pasemos a hablar de las causas de la Revolución Francesa. Una de ellas fue que varios años de malas cosechas habían encarecido el pan, y debido a eso, el hambre azotaba a Francia. Otros fueron que el descontento social, que el tesoro real estaba en crisis, falta de libertad y derecho, defectos del régimen y el surgimiento de la Ilustración. Ahora vamos a explicar qué es la Ilustración. Es el movimiento filosófico, literario y científico que se desarrolló en Europa y sus colonias a lo largo del siglo XVIII, también denominado siglo de las luces. Representó una importante modernización cultural y el intento de transformar las antiguas estructuras del antiguo régimen. Los pensadores. John Locke sostuvo que todas las personas tienen derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. El pueblo tiene derecho a sublevarse si un gobierno no respeta esos derechos. El poder del Estado debe estar dividido en el que hace las leyes, legislativo, y el que las hace cumplir, ejecutivo. Y estos dos poderes no los puede ejercer una misma persona. Montesquieu. Su principal aporte fue el principio de la separación de poderes. El poder legislativo hace las leyes, el ejecutivo las hace cumplir y el judicial juzga de acuerdo con las leyes vigentes. Estos poderes debían residir en órganos diferentes, que se controlaran entre sí. Además, defendió la monarquía constitucional como en Inglaterra. Voltaire. Fue partidario de una monarquía parlamentaria. Defendió los derechos naturales de los hombres, en especial la libertad de pensar y de expresar las opiniones. Se manifestó en contra de la pena de muerte y pidió que se le terminara con las torturas las cárceles. Y por último, Jean-Jacques Rousseau. En el libro Contrato Social expuso la teoría de que la soberanía reside en el pueblo. Esta idea será el fundamento de los gobiernos republicanos de los siglos siguientes. Tener la soberanía es ante todo poseer la facultad de hacer las leyes. La ley, además, debe ser reflejo de la voluntad general. Estas nuevas ideas no pudieron difundirse libremente porque las autoridades no lo permitían. Por ello, se eligieron los salones sociales, los cafés, las sociedades científicas, literarias y artísticas como lugares de divulgación. La enciclopedia francesa, dirigida por Diderot y d'Alembert, difundió los pensamientos de la época. Ahora vamos a hablar de las etapas de la Revolución Francesa. La primera de ellas fueron los Estados Generales en el año 1789. Los Estados Generales fueron convocados por Luis XVI, rey de Francia. Se reunieron en Versalles el 5 de abril de 1789. Estos eran una especie de asamblea parlamentaria integrada por 1.200 diputados, que eran 300 por el clero, 300 por la nobleza y 600 por el tercer estado o estado llano. La crisis económica obligó al soberano francés a reunirlos para que adoptaran así las medidas más convenientes. El tercer estado quiso aprovechar de dicha asamblea para presentar peticiones favorables al pueblo. El rey y la nobleza no tomaron en cuenta estas reformas. La petición que no tomaron en cuenta fue el derecho de voto por cabeza, que les era favorable ya que eran mayoría, pues querían que subsistiera el voto por orden, que favorecía a las clases privilegiadas, que eran el clero y la nobleza. Entonces el tercer estado descató la orden de Luis XVI y se reunió separadamente.
La segunda etapa fue la Asamblea Nacional de 1789. La Asamblea Nacional se creó el 17 de junio de 1789. Es la que marcó el estallido de la Revolución. El rey clausuró la sala de sesiones a la Asamblea Nacional, la cual ocupó la sala de juego de la pelota, en los que los diputados juraron no separarse hasta haber dado una constitución en Francia. La siguiente etapa de la cual hablaremos es la etapa de la Asamblea Constituyente, que ocurrió entre los años 1789 y 1791. En esta etapa, el soberano francés cedió ante los acontecimientos de la Asamblea Nacional, invitando a que sesionaran las tres clases sociales. Así surgió la Asamblea Constituyente. El rey había perdido su autoridad y la monarquía absoluta llegaba a su fin. Los principales acontecimientos fueron: la toma de la Bastilla. El rey nuevamente tuvo que ceder y aceptó la formación de una nueva Asamblea Constituyente, cuyas sesiones comenzaron el 9 de julio. Para garantizar el orden en un clima cada vez más agitado, Luis XVI reforzó la guardia en Versalles y París con miles de soldados. La medida cayó mal en el pueblo. Los clubes y cafés de la capital ardían en discusiones. Los ansculotes querían cambios sin demora y los campesinos tramaban revueltas. El 14 de julio, el pueblo de París asaltó la cárcel de la Bastilla, símbolo de la arbitrariedad de la monarquía. Con la complicidad de los guardias, los asaltantes liberaron a los presos y se adueñaron de las armas. Inmediatamente se formó un órgano de gobierno para la ciudad, la Comuna Popular, que reclamó al rey en París. Luis XVI se hizo presente y fue aclamado, señal que el pueblo aún lo respetaba, pero debió colocarse la escarapela tricolor, símbolo de los rebeldes. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano fue promulgada por la Asamblea el 26 de agosto de 1789. El pasado 4 de agosto de ese mismo año habían sido abolidos los derechos feudales. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano consta de 17 artículos. Se refieren principalmente a que todos los hombres son iguales, que la soberanía reside en la nación, que los derechos naturales, como la libertad, la igualdad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión, no deben ser violados, como tampoco la libertad de pensamiento y creencia. Se promulgó la Constitución de 1791, de tendencia monárquica, que sancionó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, como también la existencia de tres poderes, que estos eran legislativo, ejecutivo y judicial. La huida del rey. Luis XVI pretendió escapar hacia la frontera de Austria, país natal de su esposa, María Antonieta, con la cual planeaba hacerlo. Ellos fueron disfrazados, pero a pesar de ello fueron descubiertos en Varennes y luego detenidos y encerrados en las Tullerías. La Asamblea Legislativa. Esta asamblea se mostró más hostil a la monarquía. Los principales acontecimientos que surgieron durante ellas fueron: la declaratoria de guerra a Austria, donde las primeras acciones favorecieron a los austraprusianos, pero los ejércitos revolucionarios, al mando de Dumouriez, obtuvieron grandes victorias en Valmy y Gemaspes. El asalto a las Tullerías, la prisión definitiva de Luis XV, la aparición de partidos políticos, los fuldenses, los girondinos y los jacobinos. La Convención. Disuelta la Asamblea Legislativa, se formó la Convención Nacional. Los principales actos de dicha convención fueron: decretó la abolición de la monarquía y proclamó la república. Sancionó el sufragio universal. Procesó y condenó a muerte a Luis XVI, ejecución que se realizó en enero de 1793. Surge la época del terror. La época del terror. En esta se formó un gobierno revolucionario que bajo la dirección de Robespierre implantó la época del terror y envió al patíbulo a millares de detenidos y sospechosos. Reinó la violencia y la crueldad, pues hasta los propios caudillos como Marat, Daron, etc., sucumbieron violentamente, como también María Antonieta y finalmente el propio Robespierre. Fue también ejecutado por sus enemigos de la Convención. El gobierno del terror estuvo formado por tres comités: el de la salvación pública, el de la seguridad general y el tribunal revolucionario. El consulado. Por el golpe de Estado del 18 de Brumario, Napoleón abolió el directorio y estableció el consulado, de apariencia republicana.
pero de tendencia monárquica propiamente. El establecimiento del consulado fue sancionado por la Constitución del año 3. El consulado contaba con dos poderes: el poder ejecutivo, formado por 3 cónsules, y el poder legislativo, que constaba en un Consejo de Estado, del Tribunado y un cuerpo legislativo. Ahora mencionaremos otra de las etapas de la Revolución, que fue el Directorio. Esta ocurrió entre los años 1795 y 1799. La Convención Nacional promulgó la Constitución del año 3, que establecía el Directorio, gobierno republicano moderado que tuvo la siguiente organización. El Poder Ejecutivo estaba a cargo del Directorio, integrado por 5 miembros o directores. El Poder Legislativo, que estaba formado por 2 consejos, el de los 500 y el de los ancianos. El Directorio tuvo que hacer frente a los ejércitos extranjeros. Es entonces cuando comienza a destacarse la figura de Napoleón. El 19 de noviembre de 1798, que fue el golpe de Estado, el Gran Corso se apodera del gobierno y establece el consulado, gobierno transicional imperial. La Revolución Francesa, al igual que su precedente, la independencia de los Estados Unidos, llevó a los pueblos latinoamericanos a la convicción de que ellos también podían ser independientes y proclamar constituciones basadas en los derechos humanos y del ciudadano.